Buenas tardes, yo soy Lilian Cuenca, soy la directora del Instituto Acaya y acá estamos con Fernando Rodríguez. Buenas tardes, muchas gracias por recibirme. Oh, por favor, un placer. Geólogo y radiestesista, ¿no? Geobiólogo y radiestesista. Ok, perfecto. Nos vas a hablar hoy de radiestesia. Radiestesia. Perfecto. Bueno, contanos a ver un poquito. Bueno, la radiestesia por definición es la ciencia, el arte, la práctica de hacerse sensible a las radiaciones. Un término acuñado hace más de 100 años. El radiestesista moderno utiliza algunos instrumentos, algunos aparatos que le son afines al oficio y se dedica a buscar cosas. Esto antes estaba relacionado con los saurí y la búsqueda de agua, y también, como es una mancia, se puede utilizar para averiguar cosas como cualquier otra mancia. ¿Cómo es el enfoque de la radiestesia acá en el Uruguay? El enfoque es bastante académico en comparación con otros países de Latinoamérica. Ajá. De hecho, involucra, por ejemplo, materias como bioarquitectura, por ejemplo, el manejo de las corrientes de Harman y de Curry para plantaciones y cría de ganado, la práctica de la radiestesia como sistema de diagnóstico alternativo y otros más, independientemente que el radiestesista se quiera dedicar simplemente al área de mancias, ¿no? La búsqueda de agua es en el Uruguay siempre ha corrido por parte de alguien que maneja a veces una horqueta, a veces una varita. Eso es un radiestesista. ¿Y de dónde viene esto de la radiestesia? ¿Nos contás algo de los antecedentes? Podría ser, ¿no? En realidad es parte del patrimonio cultural de la humanidad, porque hay pinturas en Taiwán de 12.000 años, en China de 5.000, en Egipto, en Roma, así que hace varios miles de años que los seres humanos utilizamos algún sistema más o menos mensurable para hacer consultas y averiguar cosas que de otra forma no podríamos saberlo. ¿Y qué herramientas se usan para esto? Contanos. Por tradición y aquí en nuestras latitudes el péndulo y las varillas ocupan la mayor parte del tiempo, pero como decía, para la búsqueda de agua es muy común en Uruguay el uso de la horqueta o el uso de una varita de mimbre o de sauce, depende del radiestesista. Eso que usaban los abuelos o Correcto. la gente del campo, por así no decirlo. Tanto, todavía existe en el interior del país gente que hace el pozo artesanal, como le dicen. Bueno, también es el que busca las corrientes de agua y donde es más conveniente hacer la excavación, por ejemplo. Ahí está. ¿Y cuál sería la utilidad práctica para nosotros, diremos, para el común de la gente? Tiene aplicaciones en lo cotidiano. No hay área donde la radiestesia tenga aplicación directa. Primera cosa. Segundo, en lo cotidiano, desde la ubicación de los muebles, los lugares donde descansar, dormir y trabajar, donde poner la silla de descanso, el consultorio, pero también existen todas las variedades posibles, elección de personal, elección de elementos de confianza. Cuando vamos a hacer una inversión, necesitamos elegir un banco, necesitamos elegir un socio, necesitamos hacer cálculos de algún tipo. Sí, hay profesionales que se encargan de hacer estimativos en cuanto a lo que conocen, pero y en cuanto a las apreciaciones que no se tienen en cuenta, por ejemplo, los factores climáticos. Hoy hay modelos climáticos que permiten consultar a quien va a hacer una plantación y evaluar si en los próximos 6 meses o el próximo año cuál va a ser las condiciones climáticas generales, no particulares. Es decir, puede haber un evento catastrófico como lo hubo en Dolores hace unos años y puede perfectamente arruinar una cosecha. Para hacer simplemente un caso bien puntual, donde un radiestesista, si se lo hubiera preguntado, ¿es conveniente plantar este tipo en esta época del año?, te hubiera dicho que no. Ok, y me nombraste dos herramientas, por así decirlo, ¿no? Péndulo y varillas. Y las varillas, porque son muy manuales. Una sirve para trabajar sentado o parado, el péndulo, donde sobre un plano se pueden hacer prospecciones. Las varillas son para utilizar en el campo, o cuando uno camina y necesita movilizarse, porque permiten, cuando se cruzan, marcan que sí, cuando se abren marcan que no, permiten entonces, a raíz de básicamente 2 preguntas, averiguar una cantidad de cosas que el practicante radiestesia sabe qué tipo de preguntas tiene que hacer y evaluar entonces si es la mejor opción que tiene a disposición. Pero tienen que saber que elementos de radiestesia hay tantos como la imaginación pueda crearlos. De hecho, hay libros donde hablan de 2.000 o 3.000 instrumentos diferentes, con pequeñas variaciones, pero sí. ¿Nos podrías mostrar un poco del péndulo y de las varillas? Bueno, las varillas son de cobre, tienen una forma con un caño que va a permitir que
se trasladen fácilmente en las manos, que sean portables. Y bueno, es sencillo, cuando se cruzan internacionalmente significa sí, cuando se abren internacionalmente significa que no. Así que cuando vamos caminando y nos hacemos sensibles, por ejemplo, de las líneas de Hartmann, preguntamos, me hago sensible a las líneas de Hartmann, y cuando se cruzan, significa que hay una línea. Y cuando se descruzan, significa que la línea se terminó. Y así vamos recorriendo hasta que se cruzan y se abren de nuevo. Esta es la técnica básicamente para descubrir líneas de Hartmann y de Curry y otros tipos de líneas que continuamente ocupan el espacio donde nosotros convivimos, que cuando hay superposición de líneas y corrientes de agua suelen ser nocivas para la salud humana. Y ahí es donde está la utilidad de esto en lo diario y en lo práctico. Hay estudios de que hay una cantidad de enfermedades que se suscitan, que se generan por la sobreexposición a estas líneas, vamos a llamarlas electromagnéticas, aunque no coinciden con ese término. Me gustaría también mostrarles cómo funciona el péndulo. Perdón, antes me podés contar un poquito, porque me pareció que no era la misma distancia que se abrían y se cerraban. No, depende de qué línea esté siendo sensible, si es Curry, Hartmann o algún otro tipo de aberración electromagnética, tienen diferentes distancias entre ellas y los anchos de banda también son diferentes. Ok. ¿Nos ibas a mostrar él? El uso del péndulo es con la mano que cada cual sea hábil. Entonces, internacionalmente también el giro hacia la derecha significa sí y el giro hacia la izquierda significa no. Entonces, el radiestesista va haciendo preguntas por sí o por no y va obteniendo respuestas. La agilidad mental en esto se va formando a la medida que uno se va haciendo práctico. Y con esto también podemos evaluar lugares donde convivir, personas con las que relacionarnos, situaciones que debemos modificar, etcétera. Es una mancia. ¿Y enfermedades de así en el cuerpo también puede ser algo así o no? Sí, se puede diagnosticar. ¿Ah, sí? Correcto. Mira Sí. tú. En los tiempos en que yo estudiaba, hace unos cuantos años, teníamos un vademecum de enfermedades. Creo recordar que eran más de 100.000 enfermedades y a partir de allí hacíamos un diagnóstico. Claro que lo hacíamos desde simplemente la práctica, no operábamos. No sobre la persona en sí, por así decirlo. Correcto, porque no somos ni doctores ni especialistas en ningún área médica. Perfecto. Bueno, así que en septiembre los estaremos esperando para este curso de radiestesia con Fernando Rodríguez. Y la novedad que les tenemos es que tanto el péndulo como las varillas están incluidas en el curso, porque no es muy fácil encontrarlas a veces, ¿verdad, Fernando? A veces se hace complicado para la gente que vive en este interior especialmente. Ok, así que bueno, los esperamos en septiembre. Gracias. Nos vemos, muy amable.